Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. Hoy toca hablar, por fin, de The Last of Us, la adaptación del videojuego de Naughty Dog que ha llevado a cabo HBO Max aquí en España y que tenía muchas ganas, muchas ganas, y lo digo de verdad, de poder empezar a disfrutar de lo que creo que va a ser una muy buena serie. ¿Y por qué digo esto? Porque después de intentar sacaros un vídeo con algo bueno de la serie de Willow, al final no ha podido ser. No había mucho que decir sobre esta serie que mereciese la pena y todo lo que salía eran cosas negativas. Entonces, aprovechando que vamos a sacar el vídeo en YouTube, también en formato podcast para ebooks, me apetecía empezar una nueva sección, ya que a veces lo hemos intentado en el canal, no en este de vídeos nuevo que tenemos, sino ya en nuestro formato habitual de podcast. Habíamos intentado traer algunas series comentando, si bien no episodio por episodio, sí hacer un pequeño resumen, una pequeña crítica cada 2 o 3 episodios. Por desgracia, todas las series que cogíamos eran tan decepcionantes que siempre acabábamos dejándolos a medias. Y esta vez, ya que estoy yo frente a los micros, aquí solo ante el peligro, pues me apetecía comentar The Last of Us, porque me encanta el videojuego, tanto su primera parte como la segunda, y porque creo que la serie me va a ofrecer todo lo que yo espero. Es cierto que tengo las expectativas aquí arriba, ¿vale? Me hago sombra a mí mismo, a los que me estáis viendo, pero creo que la serie merece nuestra atención, merece que comentemos cositas interesantes. Ya os aviso ahora, este vídeo va a tener spoilers, ¿vale? Así que vamos a intentar hacer una cosita que no se va a ver en el formato audio, pero cada vez que vaya a avisar de spoilers, vamos a encender esta lucecita roja que va a ir dando vueltecitas por aquí, aunque normalmente vamos a meternos en una luz mucho más cálida para poder comentar cositas de The Last of Us. ¿Qué me ha parecido a mí la serie en su primer visionado, al menos en este primer episodio? Pues me ha parecido una muy buena adaptación, una muy buena traslación de lo que viene siendo el videojuego a un formato más audiovisual, es decir, sin ningún tipo de interacción. Ya sabéis, en un videojuego hay muchas escenas que a nosotros nos llegan muchísimo más porque somos partícipes de ellas mientras estamos jugando con el mando en las manos, y en este caso pues la cosa no funciona igual de bien en el formato televisivo o en el formato cinematográfico. Y estas concesiones sí o sí tenemos que hacerlas, ¿vale? No vamos a estar ante una traslación literal de lo que vemos en pantalla, aunque cada vez más los videojuegos sí que son prácticamente películas interactivas donde las escenas generadas con motores de videojuego, incluso renderizadas, tienen cada vez más calidad y poco que envidiar a una producción cinematográfica. Es más, últimamente los videojuegos se están nutriendo de todas las técnicas, de todos los artificios del cine para narrarnos historias, como pasó con este mismo de Last of Us, o incluso yendo un pasito más allá, como ha pasado con el videojuego de God of War y su secuela God of War Ragnarok, donde sus directores han utilizado de manera magistral el tema del plano secuencia para narrarnos una historia. No es solamente un portento visual, sino que todas estas técnicas obedecen a una forma de narrar que han querido los directores plasmarnos en estos videojuegos. Como os digo, no es lo mismo tener un mando de videoconsola en las manos que tener el mando de la televisión. Entonces, ¿qué nos puede ofrecer The Last of Us que no nos ofrezcan otras series o que ya hayamos podido ver? Esta semana está saliendo mucha cosa en prensa, de hecho todas las páginas de cine y televisión están sacando decenas de artículos porque The Last of Us es la serie del momento, es la serie que vende y hay que hablar de cosas de ella. Entre ellas algunas como que puede que esta serie ya no ofrezca nada después de un tiempos saturados de series sobre temática zombie. Ahí radica el primer error de mucha gente, es considerar a The Last of Us como algo más de zombies, aunque bueno,
aquí entraríamos a hablar si son zombies, infectados o etcétera, con estas distinciones que hay. Cuando digo esto me acuerdo muchísimo de un capítulo de Qué vida más triste, donde hacían la diferencia entre zombies que andan y zombies que corren, y era bastante divertida. Pues aquí un poquito lo mismo, o sea, no son zombies, son más allá infectados, que el tema de los hongos, vamos a ver que va a tener cierta importancia a lo largo de la serie. Y en este primer episodio empieza de manera muy, muy interesante con este vídeo de los años 70, más o menos, cuando se hace una especie de debate televisivo, como tanto se hacía en ese momento, hablando de ciertas posibilidades de una pandemia, de ciertos virus que atacasen la población mundial, algo que por desgracia, cuando salió el juego no había sucedido nada de lo que conocemos ahora como el coronavirus, y cada vez esto nos resulta más familiar, con lo que no iban tan desencaminados con el tema de una pandemia mundial y qué cosas podía provocar. Es cierto que no hemos llegado a estos niveles postapocalípticos que se pueden plasmar en cualquier serie, ya sea Z Nation, The Walking Dead y sus spin-offs, la misma de Last of Us o Y, el último hombre, cualquier serie que nos planteemos con un origen así apocalíptico, o la de Apocalipsis de Stephen King, sin ir más lejos. Son algunas de las series que han ido apareciendo estos últimos años con el tema de virus, apocalipsis. Por suerte no hemos tenido esos problemas. Pero esta serie es un poquito diferente a lo visto. Es cierto que va a tener elementos comunes, porque al final todos beben un poquito de la misma fuente y las inspiraciones pues son muy parecidas, pero en este caso, cuando hablamos de The Last of Us, es cierto que todo el tema de la infección puede quedar en un segundo plano. Pero esto ya, a medida que vayan pasando los episodios y comentemos las escenas, vamos a ir dándonos cuenta de que aquí hay mucho más que rascar de lo que parece a simple vista. Como os decía, el inicio con ese debate nos aporta un contexto que el juego, por ejemplo, no nos da en sus inicios. Y eso está muy bien para que tengamos un poquito más de conocimiento de este lore del videojuego y del mundo de The Last of Us, que se nos quedaba un poquito cojo tanto en su primera parte como en la segunda. También creo que es interesante en esta adaptación cómo han sabido transmitirnos un poquito más la sensación de angustia que se produce al inicio del videojuego, cuando controlamos nosotros a la hija de Joel, y aquí vemos como en la serie pues tiene un poquito más de interacción con ese mundo, cómo va viendo que la cosa se desmorona a su alrededor. Magnífica la escena que va a la casa de la vecina a echarles una mano, y cómo vamos viendo que esa señora se va transformando cada vez en algo extraño, sin apenas movimientos, con un pequeño balbuceo. Es una escena digna de las mejores películas de terror. Y esto, por ejemplo, en el libro no. En el libro, perdón, en el videojuego no nos aparece así, sino que todo va un poco más a piñón, ¿vale? Es mucho más rápido, pero aquí se recrean un poquito más. Y eso es muy bueno, porque vemos ciertos detalles que luego van a ser importantes en los videojuegos, como por ejemplo el reloj de Joel, la película que pide prestada en casa de los vecinos, que luego tiene cierta importancia en The Last of Us 2, y algunos detallitos más que irán saliendo durante los episodios, estoy convencido de ello. Y en ese sentido, cuando todo explota, tenemos también esa sensación de no saber qué coño está pasando. Estamos como Sara, como la hija de Joel. De repente aparece el padre junto con el tío, con Tommy, y no sabemos por qué, huyen. Aparece la señora de la casa y le mete un hostiazo con la llave esta de trabajo. Un guiño también creo interesante a cómo se rompen las armas cuerpo a cuerpo en The Last of Us, que le mete el hostiazo y luego tira la herramienta. Me pareció curioso. Pero lo que sí me gusta, y aquí creo que es donde la serie ya está marcando un ritmo y una puesta en escena que se va a repetir durante todo el episodio y también en los siguientes, espero, es esa traslación casi literal a lo que estamos viendo en el videojuego. La huida dentro de la furgoneta, hay planos
que son prácticamente los mismos que vemos en el videojuego. Desde el punto de vista de Sarah, cuando están huyendo con la casa en llamas, cuando cae el avión, porque en el videojuego, si no recuerdo mal, les embiste una furgoneta, que es lo que hace que al final la niña esté un poco herida y pase lo que pasa luego con el soldado, cuando eh, le disparan y la hija acaba muriendo en brazos de Joel. Aquí, en la serie, nos encontramos con un Pedro Pascal que creo que está muy muy bien y había demostrado que era un buen actor en series como The Mandalorian, sin ir más lejos. Incluso también apareció en Juego de Tronos y lo hemos visto en algunos productos más. Sobre todo en The Equalizer 2 me gustó muchísimo esa secuela de la película de Antoine Fuqua con Denzel Washington, que es impresionante. Si tenéis ocasión, echad un vistazo. Aquí vemos cómo se transforma por completo en el Joel de los videojuegos. Hubo mucha crítica cuando se anunció el cast de esta serie porque nadie creía que Pedro Pascal fuese el Joel idóneo. De hecho, no lo es. Es un poquito más tirillas, no está tan mazado como el Joel de los videojuegos, pero consigue hacer suyo el personaje con muy pocas escenas. Lo que estamos viendo es lo que veíamos en el videojuego, sentimos lo que sentíamos cuando jugábamos, y eso es muy difícil de replicar en una producción audiovisual que no se aleje demasiado de su producto original. Y el momento en el que tú estás jugando y sucede esta escena, en la serie lo estás viviendo igual y te golpea igual que lo hizo en su momento. Y es que empezar el videojuego controlando a Sarah para que luego a los 10-15 minutos acabe muriendo, era una idea muy arriesgada en los videojuegos. De hecho, The Last of Us tiene ese impacto inicial que hace que luego no quieras soltarlo, porque el personaje de Ellie va a tener ciertas reminiscencias o va a hacer que Joel sienta ciertas cosas por ella y la considere prácticamente su hija, a pesar de que en unos primeros momentos ella no es nada más que un fardo, algo que entregar, como veremos en el episodio. En ese sentido, Pedro Pascal está de puta madre. También es de agradecer, creo yo, para la gente que está viendo la serie en versión doblada, que mantengan a los actores de doblaje del videojuego. Eso también tiene su contrapartida negativa, y es que si estamos acostumbrados a ver a los personajes con otro tipo de voz, pues alguno nos puede chocar más que otro. Pero eso dura un minuto. Luego estás completamente dentro de The Last of Us y eso no te importa absolutamente nada. Pero había que recalcarlo porque es un guiño muy interesante por parte de, creo yo, de HBO y también de Sony y por parte de Neil Druckmann, que es el director del videojuego y que también va a dirigir algunos episodios de esta serie hacia la comunidad de Last of Us de habla hispana, en este caso en castellano. Desconozco si en Latinoamérica se utilizan los mismos actores de doblaje. Si alguien ve este vídeo desde allí, pues que nos lo deje en los comentarios y así sabremos alguna cosita más sobre el tema, pero hacen un trabajo estupendo y se repiten prácticamente, yo diría que todos los personajes importantes, no solo los principales, sino los secundarios, también tienen esas mismas voces, incluso alguno, como el personaje de Marlene, que aparece después, creo que la actriz que hace de Marlene es la misma que se utilizó en el videojuego para hacer la captura de movimiento de Marlene, con lo cual es otro detallazo más que tiene esta serie. Continuamos. La hija de Joel muere y tenemos ese salto temporal de unos 20 años aproximadamente. Estamos en 1993. No, perdón, en 2003, que sale el Nokia en la mesa. Gran teléfono, quien lo tuviera. Y luego pasan unos 20 años y estamos en lo que sería la actualidad. La sociedad, pues bueno, después de ese colapso producido por no sabemos qué todavía, se está intentando recuperar o está intentando hacer otra vez una vida más o menos normal. Vemos unas ciudades bastante controladas a nivel militar por Fedra, ¿vale? Una de las ramas así más militaristas que aparecen en este inicio de serie. Y nos dejan caer pinceladas de que hay ciertos grupos terroristas, barra anarquistas, barra subversivos, como queréis llamarle, que son los luciérnagas que están causando cierta sensación de peligrosidad, ¿vale? Están llevando a cabo ciertas acciones pues que intentan
de alguna manera, o se pretende hacernos entender que están intentando socavar un poquito este poder militar, que de otra manera pues es algo también muy típico de este tipo de producciones, ver unas sociedades muy cerradas en sí mismo, muy controladas por los poderes fácticos. De hecho, hay varias ejecuciones públicas en las calles por alguien que ha intentado salir de la zona de cuarentena o por alguien que ha intentado entrar. Otra vez reminiscencias a esos toques de queda que muchos vivimos, de hecho prácticamente todos. No creo que haya alguien escuchando esto que tenga menos de 2 años. Así que todos hemos vivido estos estados de cuarentena, toques de queda nocturnos y demás. Y bueno, hace que más o menos te vayan planteando un poquito cómo es la sociedad. Vemos a Joel envejecido, intentando trabajar. Y paralelamente, pues vamos a ir viendo cómo se desarrollan un poquito diferentes personajes a nivel de mercado negro, clandestinos, intentando pues hacerse con baterías de coche para preparar diversas fugas, algo que se nos da a entender que ya se ha ido produciendo anteriormente y que los personajes que van a ser los principales ya tienen cierto bagaje en eso de salir a escondidas, traficar con ciertos elementos y hacen que la serie pues no tenga ahora este arranque tan espectacular, pero sí que nos va poniendo a cada personaje en su lugar. Especialmente destacables, como os digo, Joel. Luego tenemos el personaje de Tess, interpretado por, creo que es Anna Torv, la que salía en The Fringe, que aquí está muy bien. Es cierto que tampoco se parece mucho a la Tess de los videojuegos, pero es una pedazo de actriz que lo hace muy, muy bien. Y vemos cómo hay ciertos problemas también, porque Joel no consigue contactar con su hermano, que hace unas semanas que ha salido de la ciudad, supongo, en una especie de misión de reconocimiento, ¿vale? Los que hayáis jugado al videojuego, pues ya sabréis dónde está esa torre que parece que no da señales por radio. No voy a hacer más spoilers de lo que veamos en los episodios para aquellos que no han jugado el videojuego y estén siguiendo la serie y vean este vídeo. Entonces, no quiero avanzarme mucho más a lo que puede salir, pero sí que aquellos que hayáis jugado el videojuego ya sabréis lo bonito que es también todo ese momento en el videojuego y el camino hasta allí, que va a ser bastante movidito. Entonces, nos encontramos también con ciertos elementos subversivos en este caso, y es cuando aparece ya, no voy a ir tampoco escena por escena, ¿vale? Porque no, tampoco es cuestión de destripar aquí plano por plano, pero sí que durante una planificación de estas salidas, vemos como Joel y Tess se esconden dentro de unos edificios y pues intentando salir de la ciudad, pues bueno, vemos el primer infectado pegado a la pared, esa imagen tan, tan dura, ¿no? De esa persona cubierta de hongos que es tan característica de The Last of Us, hace que ya veamos el nivel, ¿no? De fidelidad que tiene con el videojuego. Si mientras estábamos viendo todas estas escenas de Joel hablando con una escena magnífica que le dice a uno, dice, como me digas que busque la luz, te meto una hostia. Eso me encantó porque la frase de si estás perdido, busca la luz, algo así, se repite muchísimo en las pintadas. Y es un momento muy gracioso de Joel en este primer episodio. Y al final lo que pasa es que cuando intentan huir para conseguir ciertos componentes que les permitan salir de la ciudad, al final las tramas estas iniciales van a confluir en que un grupo de luciérnagas tiene a la pequeña Ellie. Por ahora no sabemos muy bien por qué, luego se nos cuenta en una escena entre Marlene y Ellie que sabemos que Ellie está infectada, ha sido mordida por una criatura, pero no se sabe por qué, han pasado semanas y ella no está infectada. Entonces tenemos aquí la cura de esta serie y de momento solo sabemos esto, que ella está infectada, que es inmune y que hay que entregarla en un lugar determinado. Por cosas del azar y cosas del guión, nos encontramos con un tiroteo
donde los luciérnagas y los contrabandistas que estaban también intentando jugar a doble banda con Joel y con Tess, les habían intentado vender una batería de coche que no funcionaba y se enzarzan en un tiroteo con tan mala suerte que al final Marlene acaba herida y no le queda más remedio que encargarle, prácticamente obligándole a Joel, porque se han metido justamente en medio de todo el fregado, que por favor sea él el que lleve a Ellie al punto designado más allá del ayuntamiento. Aquí también se nos deja entrever que ya, como os decía antes, tanto Joel como Tess han tenido cierta afinidad con este grupo de radicales y que en un pasado pues han llevado a cabo actuaciones que no han acabado muy bien y esperan que esta vez no se repita. Como veis, es un esquema muy, muy básico el de este primer episodio en el que se nos presentan a los personajes principales y nos encontramos con un Joel que tiene que salir de la ciudad para ir a buscar a su hermano y entre medias se encuentra con el personaje de Ellie, que va a ser un paquete más que tienen que depositar para que de alguna manera al llegar allí se les conceda lo que les hace falta para poder viajar más allá de los límites de la ciudad. Y claro, es el primer contacto que hay entre Joel y Ellie y creo que no puede estar mejor resuelto que en esta serie. También aquí ha habido muchas críticas hacia el personaje de Bella Ramsey porque decían que básicamente era muy fea para hacer de Ellie. ¿Yo qué queréis que os diga? A mí es una chica que, como Ellie, me parece que está muy bien. Es cierto que no se parece en nada a la actriz Ellen Page, ahora Elliot Page, que fue la que usaron de modelo en el videojuego para hacer el personaje de Ellie, reconocido por los propios creadores. Y claro, pues no pueden coger a una actriz que sea igual. No, van a coger a una actriz que a ellos les ha parecido interesante. Y joder, lo es. Como Ellie es una puta pasada. Incluso tienen la misma voz, como os decía, que en los videojuegos. Y eso hace que cada momento que interactúan Joel y Ellie sea un placer para la vista. Esa química que se desprende en poquitas escenas, el momento en el que encuentra ese libro con diferentes códigos, ¿no?, del años 70, 60, 80, con el tema de la música, la navaja de Ellie, cómo la mira, cómo intenta conseguirla cada vez que puede. Son momentitos que por ahora no aportan mucho más porque prácticamente no sabemos nada. Joel, para él, ahora mismo ella es solamente un fardo más, como os digo, pero vamos a ir viendo cómo a través de los episodios se va forjando esta relación entre ellos. No quiero ahondar más en lo que puede pasar en los siguientes episodios porque cuando se estrene el segundo lo veremos y tendréis también el vídeo relacionado con este segundo episodio, pero creo que vamos a encontrarnos con algo interesante. De hecho, el final de este primer episodio, cuando salen hacia las calles de Boston después de esa huida un poco complicada en la que le detectan a él y la enfermedad, como Joel se vuelve loco de repente al tener ese flashback de su hija siendo herida por un guardia y ve que ahora mismo le puede pasarlo exactamente eso a Ellie, se vuelve loco, le destroza la cara al guardia. Es un momento muy tenso, pero muy bien resuelto. Y ese plano final de ellos dirigiéndose hacia la ciudad destruida por completo. Y algo que me pasó desapercibido a mí, como a la mayoría seguramente, cuando lo vio por primera vez, es que en ese plano general vemos, por fin, en un primer plano muy pequeñito, abajo a la izquierda del encuadre, vemos un clicker, un chasqueador, como está abriendo las fauces y está husmeando, oliendo a los personajes que se dirigen hacia allí, con lo cual tenemos un primer vistazo en la serie ya a lo que va a ser una de las criaturas más temidas al inicio de The Last of Us, que son esos chasqueadores, esa gente convertida por el hongo, completamente ciegos, que se basan únicamente en el sonido. Y habrá que ver qué tal resuelven la tensión de estos encuentros, porque en el videojuego, cuando eres tú el que maneja, el que tiene que usar el sigilo, despistar a las criaturas
esa tensión, vamos a ver qué tal se plasma en una imagen cuando nosotros no somos partícipes de ella. Pero por lo que se ha visto en los adelantos de los episodios, parece que estamos ante una muy buena traslación y tengo muchas ganas de ver cómo resuelven ciertos conflictos que van a ir apareciendo, cómo se relaciona con ciertos personajes, tanto Joel como Ellie, en algunas partes que son súper emotivas en el videojuego. Y tengo muchas ganas también de ver qué nuevas criaturas, porque así lo han dicho, van a haber nuevas criaturas en la serie que no han aparecido en el videojuego. Creo que una va a ser una especie como de monstruo muy grande, súper comido por los hongos. Pero vamos a ver qué nos depara este segundo episodio, porque creo que va a estar dirigido por Neil Druckmann. Creo que tengo por aquí el IMDb y teníamos el episodio 1 que era When You Are Lost in the Darkness, cuando estás perdido en la oscuridad, y el episodio 2 que se va a llamar Infectado. Entonces vamos a ver qué pasa. Se estrena, como sabéis, cada domingo en HBO Max. Y vais a tener la crítica, por supuesto, del episodio 2. Esperemos que os guste este nuevo intento que vamos a hacer por ir comentando una serie episodio a episodio, no solamente en formato vídeo, como os digo, sino también en formato podcast, para aquel o aquella que no quiera ver el vídeo y lo quiera poner solamente como sonido de fondo mientras trabaja o hace cualquier otra cosa, pues que tenga la opción de hacerlo de ambas maneras. Por mi parte, poco más. Solo deciros que si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, por aquí abajo, por aquí, no sé por qué parte voy a ponerlo, la que más gracia me haga, esas cositas de suscribiros, daros al like y sobre todo nos vemos y nos escuchamos en el siguiente vídeo, que seguramente va a ser la siguiente semana con The Last of Us episodio 2. Así que, adiós.